Vamos a dar inicio a continuación a una conferencia que personalmente es una de las que más también llaman la atención y hace parte del corazón de este voluntariado, particularmente porque es un voluntariado de la Alianza del Pacífico, que como bien su nombre lo describe, pues es una alianza entre diferentes países, trascendiendo fronteras y que de manera solidaria también se viene implementando este proyecto de impacto pues transnacional con diferentes comunidades en diferentes países, en este caso en Colombia con personas mayores. Para ello nos va a acompañar hoy la profesora Andrea del Pilar Mora. Ya ustedes la conocen también. Ella es filósofa, pedagoga, magíster en literatura y cultura, con amplia experiencia y conocimiento en el proceso de formulación, diseño e implementación de procesos nacionales de política pública. Ella ha trabajado en proyectos de activación de inteligencia colectiva en ecosistemas sociales con enfoque diferencial, territorial y de género. Y este punto es importante porque esta es la primera vez que se implementa un programa formativo con este enfoque, ¿sí? Tomando como protagonista el enfoque de género de aquí hasta el final. Entonces, pues bienvenida, profe Andrea, a este espacio. Hoy tenemos pues esta conferencia que va hasta las 5 de la tarde. Bienvenida. Gracias, Carolina. Feliz de estar nuevamente con ustedes, sobre todo convocada por este tema tan bonito que es la solidaridad internacional y que nos permite reforzar un poco todo lo que hemos venido conversando durante estos días y fortaleciendo el tema y sobre todo esa mirada, esa apertura a una mirada crítica frente al quehacer del voluntario y en las acciones del voluntariado concretamente. Entonces voy a dar inicio compartiendo pantalla. Les agradezco que me confirmen que efectivamente lo hice bien y que abordemos el tema entonces de solidaridad internacional. ¿Estamos? Listo, solidaridad internacional. ¿Está perfecto? Estamos viendo la presentación. ¿Se ve perfecto? Sí. Muchas gracias. Si pudieras ampliarla con F5, sí. Si te queda fácil para que se vea full screen, eso. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí vemos definición, que es la solidaridad. Listo. Entonces, ya sabemos que lo más importante es que tengamos, y la invitación que les he hecho durante estos días es que tengamos claros los conceptos, que a veces caemos en esa idea de que todos sabemos qué es, ¿sí? Porque digamos que es una palabra que conocemos, que creemos conocer, o que creemos que todo el mundo la conoce, que es un concepto común. Entonces, ¿qué supone una serie de entendimientos? Entonces, pues, como he hecho la invitación constantemente con todos los temas que hemos abordado, es ir a buscar qué significa, cuál es el concepto de solidaridad. Al buscarlo en el diccionario, nos podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es una adhesión circunstancial a la causa de otros, ¿sí? Cómo me uno a la causa de otros, de manera circunstancial. Esto es lo que nos propone la RAE como definición de solidaridad. Vale, entonces en el marco del concepto de solidaridad internacional, se entiende, y ya vamos a ver la línea política de donde emerge este concepto de solidaridad internacional, pero como concepto se entiende como un espíritu de unidad entre los pueblos, entre los estados y en las organizaciones. Ya como lo decía Carolina hace un momento, este ejercicio de voluntariado propone, ya de hecho en su nombre en sí mismo, una alianza, una sinergia, una mirada conjunta de unos países que permitan generar unas acciones conjuntas, que permitan resolver un problema conjunto y que permitan adherirnos, ¿cierto?, a esa situación puntual. ¿Qué busca la solidaridad internacional entonces? Abarcar unos intereses, unas acciones, unos propósitos de esos pueblos, de esos estados, de esas organizaciones, ¿sí? Que vayan más allá del interés personal, que atraviese la frontera, que podamos encontrar esos intereses comunes, esos propósitos y esas acciones. También entendemos por solidaridad internacional el reconocimiento de esas necesidades propias, que a la vez son comunes, y el derecho para lograr esos objetivos comunes.
cómo hacemos esas comprensiones y cómo logramos ir más allá. Entonces, un poco enmarcado en estos tres principios, se desarrolla el concepto de solidaridad internacional. ¿Qué genera la solidaridad internacional? ¿Sí? La solidaridad internacional como concepto y como idea, como mandato, porque es un mandato en este instante, ¿sí? Crea un entorno que permite prevenir y eliminar las desigualdades y aquellos obstáculos que son tal vez estructurales que perpetúan la pobreza y la desigualdad en los pueblos, ¿sí? Entonces, al hacer esa lectura conjunta, al tener esa mirada conjunta sobre esas dificultades que encontramos en las diferentes naciones, en los diferentes estados o pueblos, podemos entrar a perpetuar y a revisar cuáles son esas creencias culturales, esas dificultades o esos entendimientos, ¿sí? Que están culturalmente estructurados y que perpetúan esa desigualdad, ¿sí? Cómo entrar a deconstruir eso, a darle la vuelta. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y nos está haciendo ruido a todos aquí para que por favor revisen micrófonos. Entonces, retomando, perdón el paréntesis, cómo se genera esa camaradería, permítanme lo coloquial, esa camaradería para hacer esa identificación de desigualdades, esa identificación de situaciones que permiten identificar qué es lo que genera este tipo de situaciones. También genera un entorno o crea un entorno que genera confianza y respeto entre los estados, entre los países, ¿cierto? Y los agentes estatales para fomentar la paz y el desarrollo. Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo cuento con otros? ¿Cómo cuento con otras voluntades de organismos de cooperación internacional, de otros estados que me permitan lograr esa paz dentro de mi país, dentro de mi estado, y que me permitan lograr desarrollar económicamente otros mecanismos que permitan el pleno desarrollo de los derechos humanos? Adicionalmente, crea un entorno que permite también promover el orden social e internacional para que puedan efectivamente realizarse plenamente todos los derechos humanos, no los primeros, ni los segundos, ni el grupo 1, ni el grupo 2, sino cómo todos tenemos esa mirada conjunta activa sobre cómo promover esas condiciones económicas, políticas, sociales que permitan ese desarrollo o esa realización plena de los derechos humanos. Ahora voy a hacer referencia a la ACNUD, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene por misión la protección de todos los derechos humanos y apoyar a quienes son responsables de defender esos derechos para garantizar su implementación. Esta Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos crea este mandato a partir más o menos del 2005, que ha sido prorrogado desde entonces y que ha tenido diferentes momentos para pasar de ser un principio, la solidaridad internacional entendida como un principio, como algo que está, digamos que inmerso dentro de las alianzas, dentro de las necesidades de transformación, como más allá de un principio se convierte en un derecho, como las naciones, como los seres humanos tenemos el derecho a la solidaridad internacional, tenemos el derecho a que todas las otras naciones actúen como en el marco de un pacto global, ¿cierto? Para defender los derechos de la humanidad, para que haya equidad, para que haya justicia. Entonces, se hace ese ejercicio de pasar de algo que se entiende y se incorpora como algo que se defiende, como algo puro en sí mismo, ¿sí? Ya no es algo que está allí difuminadito dentro de eso que se debe hacer, sino que ya pasó a ser algo específico, ¿sí? Yo tengo derecho a que las demás naciones, países, organizaciones miren conjuntamente, hagan una mirada conjunta de cómo afectan
la realización de los derechos de los otros países, de las otras naciones, cómo las decisiones que toma X país recaen sobre el beneficio o no del cumplimiento de los derechos humanos de las otras personas. En esa medida, ese tránsito de ser un principio a ser un derecho cumple un objetivo, y es hacer realidad eso que promete la Declaración Universal de Derechos Humanos, un orden social e internacional en el que puedan realizarse todos los derechos humanos y las libertades, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. En la medida en que todos estamos mirando hacia el mismo horizonte y tenemos unos principios comunes y tenemos unas ideas comunes, lograremos que se gesten unos diálogos transnacionales, que se gesten unos diálogos organizacionales o con organismos internacionales que permitan hacer la vigilancia y dar cumplimiento a que todos los derechos humanos de todas las personas de todo el planeta puedan ser una realidad. Y asimismo, pues las libertades. La solidaridad internacional en sí misma tiene tres componentes principales, ¿sí? Podemos hablar de la solidaridad preventiva como aquel ejercicio en que las partes interesadas actúan y abordan un problema de manera proactiva, ¿sí? Desafiando, tienen unos desafíos compartidos, ¿sí? Todo el tema, por ejemplo, de la migración, convoca específicamente a algunos países en este momento histórico. Entonces, cómo esos países se sientan, se organizan y actúan ante la situación, ¿sí? Hay una situación, digamos, que debería ser preventiva, debería ser anticipado, ¿cierto? Pero digamos que es algo que va dialogando con esa realidad o con esa situación emergente, ¿cierto? Y cómo se sientan y revisan objetivos comunes o cuando hay cercanías en las fronteras, como esos casos, puse el ejemplo de la migración, cómo se aborda y cómo se trabaja sobre este tema. Otro de los componentes es la solidaridad reactiva, que ya son esas acciones colectivas de la comunidad internacional para dar respuesta ante una crisis. Claramente el COVID-19 es uno de los ejemplos que nos caen mejor, ¿cierto? Ante una situación problemática, todos tuvimos que reaccionar de manera inmediata. Todos los países tuvieron que hablar, tuvieron que cooperar entre ellos, tuvieron que sentarse a dialogar porque había una realidad que los convocaba, pero más que nos convocaba es que nos amenazaba directamente los derechos humanos, nuestras libertades, ¿cierto? Atentaba contra la humanidad, entonces había que reaccionar ante esa situación de manera contundente, de manera ágil. Entonces la solidaridad internacional propone como uno de sus componentes esa solidaridad reactiva. Y propone también el componente de cooperación internacional, ¿sí? Cómo se activan esas habilidades, destrezas, recursos que poseen los otros para apoyar a quienes lo necesitan más, a esos otros estados, naciones, pueblos que requieren del apoyo de esos países que poseen ese saber, esos recursos, ese tener, y cómo entran a solventar esas necesidades de alguna manera. Lo hablábamos ayer en el marco de gestión de proyectos 2, cómo acudir y cómo acceder a esas otras organizaciones, ¿cierto? Que tienen unos recursos que están interesados en darle cumplimiento a ciertos derechos, a la protección de ciertos derechos, para dar cumplimiento a su misionalidad, porque hay unos diálogos, ¿cierto?, entre organizaciones, entre los países que redireccionan esas fuerzas, esos intereses para dar cumplimiento, para salvaguardar esas necesidades, pues que permitan efectivamente el desarrollo pleno de los derechos humanos. En esa medida, el proyecto de declaración de la solidaridad internacional como un proceso
como un tránsito de un principio a un derecho, ¿cierto? Da unos lineamientos claros a los estados, ¿sí? Hay un documento que le da unos lineamientos claros a los estados sobre cómo deben actuar para hacer realidad este principio de solidaridad internacional, este derecho de solidaridad internacional, para darle cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, todo esto está estructurado, hay un ejercicio preliminar que lleva, digamos que con fuerza empieza a consolidarse desde 2005, que ha pasado por varias mesas de trabajo donde los países se han sentado, han hablado de la solidaridad internacional como un derecho, ¿sí? Como una necesidad prevalente que proteja los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones en las que los países deben cooperar, deben activarse, deben prevenir para salvaguardar esos derechos? ¿Cómo todos debemos atravesar las fronteras, quebrantar toda esa burocracia que se gestaba anteriormente, donde había unas predilecciones y donde la desigualdad se convertía tal vez en un escenario preferente, ¿sí? Alguien de manera popular acude a un dicho que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo fracturar esas ideas de que solamente algunos tienen derecho o solo los que tienen pueden acceder a, ¿sí? Cómo se quiebran todas esas barreras que culturalmente y tradicionalmente se han implementado como una directriz y pasamos a hacer un ejercicio donde reconocemos al sujeto como sujeto activo, titular de derechos, en las condiciones que esté, en el país en el que esté, con la raza, el género que sea, que lo identifique o que se identifique. Más allá de todo eso, cómo se logra proteger el desarrollo individual del ser humano y también de la nación en su conjunto, cómo se protege y se salvaguarda también todo ese proceso. ¿Qué promueve esta solidaridad internacional? El ejercicio de solidaridad internacional, al ser preventiva, reactiva y al hablar de cooperación internacional, promueve la cohesión política entre los países, ¿sí? La coordinación y las estrategias integradas en todas las esferas, ¿sí? Hablamos en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, culturales. Va a generar y a gestar unos diálogos que permitan que los países, las naciones, los estados se pongan de acuerdo, hagan unos acuerdos donde prevalezca el derecho en la realización de los derechos humanos. Cómo nos unimos políticamente, cómo unimos esfuerzos para que eso sea una realidad, para que eso sea posible. Requiere que la comunidad internacional actúe mancomunadamente, ¿sí? Requiere que esos esfuerzos sean conjuntos entre las naciones y requiere que haya un ejercicio de unidad y de multilateralismo, ¿sí? Que todos podamos trabajar desde los diferentes frentes, desde las diferentes acciones que requiera, las que sea que se necesiten, para que se salvaguarde la efectiva vivencia de ese derecho fundamental, ¿sí? Promueve también un contexto mundial propicio, libre de obstáculos internacionales, lo que les decía hace un momento, ¿sí? Como más allá de el idioma, de las monedas distintas, de los pensamientos, de la ubicación en el mapa, cómo se quiebran todas esas ideas, cómo se deconstruye, y eso pasa a un segundo plano. Y lo primero, lo prevalente en el marco de la solidaridad internacional, lo que busca la solidaridad internacional es generar esa equidad, esa igualdad, romper con todas esas brechas para poder dar ese lugar seguro, ¿cierto? Permitir que las naciones, que cada uno de los países sea un lugar seguro donde los derechos sean una realidad. Promueve también que las personas, los pueblos, las naciones dispongan de efectivamente esas oportunidades para alcanzar un desarrollo inclusivo,
que sea justo y que además sea sostenible, ¿sí? Ya tenemos claro el tema de la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo hacer que todas y cada una de las personas que habiten el planeta, ese es el, digamos, a lo que nos convoca la solidaridad internacional, a pensar cómo todos los que vivimos y habitamos este planeta podamos contar con oportunidades para nuestro desarrollo, ¿sí? Cómo se gestan y cómo se propician esas oportunidades. No sé si hasta aquí alguno de ustedes o alguna de ustedes tenga alguna pregunta frente al tema del componente de la solidaridad internacional. ¿Está claro? Sí, todo claro por el momento. La verdad está muy interesante el tema de hoy. Bueno, además de todos los temas que hemos visto, ¿no? Pero este como que en particular me está llenando mucho. Qué bueno, sí, es una mirada conjunta, ¿no? Eso cómo nos abre la perspectiva de mundo, cómo nos habla y nos sitúa como ciudadanos del mundo, cómo nos permite pensar en una ciudadanía global también, ¿no? Cómo nos permite reconocer toda esa equidad y también cómo va generando unos discursos distintos, ¿sí? Ya no es solamente yo aquí en mi esquinita, en el país en el que estoy, sino cuál es el impacto de la acción de los otros sobre mi existencia. Entonces, creo que esto pone una lógica o propone una lógica distinta que hace esa fractura en nuestros discursos, en nuestras narrativas, que nos permite no solamente exigir en el instante y en el lugar en el que estamos, sino que repercute y abre fronteras de alguna manera, ¿cierto? Que nos permite ubicarnos y relacionarnos distinto con el mundo, con nuestro ser en el mundo. Y de ahí entonces la idea es que empecemos a abrir y a generar un espacio distinto con la relación entre la solidaridad y la pedagogía. Cómo se aborda la solidaridad y cómo hacemos para que la solidaridad sea una realidad. Lo hemos hablado estos días en el marco del voluntariado, de qué significa ser voluntariado, cuando hablamos de didáctica y voluntariado, cuando hablamos de la gestión de proyectos, cuando hablamos de los otros temas a los que nos convoca esta formación. Podemos ver que hay otras herramientas, pero ¿cómo hacemos para que nosotros podamos persuadir a los otros de la solidaridad como un derecho, ¿sí? Como una posibilidad de permitir el desarrollo pleno de cada uno de los ciudadanos, ciudadanas que habitan este planeta, ¿sí? Y bueno, y por supuesto de los otros seres vivos que nos acompañan, ¿sí? Como todo el trabajo, el cuidado de los alimentos, de los animales, de las plantas, del agua, entra también a ser un ejercicio fundamental que nos ubica en un lugar distinto. Ya no todo al servicio de nosotros, sino cómo hacemos unas relaciones de cooperación, de ayuda entre los otros, cómo generamos sinergia con los otros que están habitando este planeta, más allá de lo que sean, del poder que tengan, del idioma, de la raza, ya lo dijimos. Entonces, cómo empezamos a gestar unas relaciones y cómo ubicamos unos lugares distintos para hacer esa relación, para hacer efectiva de alguna manera la solidaridad, para transgredir de alguna manera el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice que es una adhesión circunstancial a la causa de otros. ¿Cómo vamos más allá? ¿Cómo la solidaridad se vuelve y pasa de ser un principio a ser efectivamente un derecho, a ser protagonista en la transformación social? ¿Cómo convoco al otro desde el derecho exigible a que también sea solidario, ¿cierto? ¿Cómo le argumento al otro que también su deber o su corresponsabilidad es ser solidario? Entonces aquí hay un poco un ejercicio pedagógico que nos va a permitir hacer unas comprensiones frente a la solidaridad, que nos van a permitir una argumentación distinta y que seguramente en el ejercicio ya de la implementación del voluntariado, cuando ustedes estén en el ejercicio que propone el marco de esta formación, ustedes puedan decantar toda esta información, ¿sí? ¿Qué entendemos en esta perspectiva? ¿Sí? ¿Cuál será esa relación
entre solidaridad y pedagogía. ¿Y por qué pasamos a hablar de solidaridad internacional y la decantamos? No es que estemos hablando de dos temas distintos, sino cómo logramos empezar a hacer ese diálogo digamos, ese diálogo transnacional, cómo logramos que también recaiga en nuestro cotidiano y logre fracturar ese cotidiano y logre ayudarnos a que sea algo que esté en nuestro cotidiano, que se convierta como parte de nuestro discurso, que se convierta en una herramienta y en un principio de relación con los otros, ¿cierto? Entonces empezamos a entender la solidaridad y por eso partimos del hecho del concepto de solidaridad. Entonces, ¿desde qué perspectiva vemos la solidaridad y cómo con herramientas pedagógicas, que no es otra cosa que esa reflexión sobre el acto educativo, ¿cierto? Como esa relación entre lo que yo propongo y el otro me propone, ese diálogo con el otro, podemos generar, ¿sí? ¿Cuál será esa perspectiva? Pues básicamente es la cohesión social y la acción, ¿sí? Cómo generar una cercanía, una camaradería con el otro, cómo hacer tejido social y cómo esto se convierte en una acción. ¿Qué hacer para que esto pase? En esa medida es importante saber y definir qué entendemos por pedagogía, ¿sí? Lo que les decía ahora, la pedagogía es la reflexión sobre el acto educativo. Entonces, eso implica una serie de herramientas y lo primero que nos invita es a tener claro el telos. El telos es ese fundamento, es ese principio, ese objetivo al que queremos llegar. Entonces, ¿cuál es el telos de este espacio formativo que tenemos hoy? Hablar de la solidaridad internacional. Entonces, el telos es ese fundamento, esa motivación, ese algo claro que nos va a permitir consolidar unos resultados, ¿sí? Entonces, vamos a entender por pedagogía y solidaridad esa posibilidad, esa adquisición de herramientas que me va a permitir ver la solidaridad traducida en acciones que puedo valorar, ¿sí? ¿Cuáles acciones me van a permitir ver la solidaridad caminando por la ciudad, ver la solidaridad en el marco de mi relación con el otro, ver la solidaridad en el marco de los diálogos transnacionales, no como un valor que existe pero nadie ve, sino cómo generamos acciones consecuentes que permiten unos resultados específicos, ¿sí? Entonces, teniendo esa definición clara, tenemos que acudir a instrumentos que permitan enseñarle a los otros qué significa ser solidario, ¿sí? Cómo logramos tener unos métodos, unas didácticas, algo que permita efectivamente que el otro y nosotros mismos tengamos esa capacidad de reflexionar frente a lo que es la solidaridad. Cómo transmito eso que yo comprendo y cómo hago que el otro aprenda con H en la mitad, o sea, que se convierta en una habilidad muy suya, ese proceso de ser solidario, más allá del principio como un derecho fundamental, a que el otro me reconozca y sepa que debe ser solidario, ¿sí? Cómo persuado al otro para que sea solidario, para que se comprometa, para que se adhiera a esas causas comunes. Y como ese instrumento lentamente se va convirtiendo en una praxis, ¿sí? Como lo adhiero tanto y hace parte de mí que en mis acciones cotidianas se traduce en actos de solidaridad, ¿sí? Como transgredo ese concepto y lo convierto en algo que tiene vida, que puede dar resultados, unas prácticas concretas, unos métodos concretos que me permitan efectivamente ver la solidaridad plasmada. Hay unos currículos que son concurrentes a los que acudimos o los que convocan constantemente cuando hablamos de la solidaridad, ¿sí? Entonces podríamos clasificarlos
efectivamente quiero quedarme en estos tres de manera inicial, y es un currículo que es de carácter oficial. ¿Qué será esto? Es eso que está descrito en documentos formales, que podemos encontrar en documentos especializados frente a la solidaridad, las definiciones. Hay mucha gente que ha hecho estudios muy valiosos, que han hecho investigaciones muy valiosas frente al efecto de la solidaridad, qué es la solidaridad, cómo se concibe la solidaridad, cómo se implementa la solidaridad. Entonces, hay muchos documentos oficiales que permiten acceder a eso. Hay algunas directrices, ¿cierto?, que las instituciones dan, o las alcaldías, los gobiernos, dan frente a lo que es la solidaridad o lo que significa ser con los otros, en esas interacciones con los otros. Hay otro que es de carácter operativo, que es eso que realmente se enseña y cómo se enseña. Es la interpretación, pues, del docente o de la persona que está transmitiendo el conocimiento, ¿cierto? Y se basa en su conocimiento y su experiencia. Por eso, una vez más, la invitación a que todo esto que vamos viendo aquí tenga efecto boomerang, ¿cierto? Que yo lanzo la información y que yo, Andrea Mora, en este momento estoy revisándome a mí misma sobre cuál es la base de mi discurso, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún micrófono abierto? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la base de mi experiencia y sobre qué narrativa las estoy proponiendo este discurso, ¿cierto? Pero también hay un currículo que es el currículo oculto y hace referencia a esos mensajes que están relacionados con problemas de género, clase, raza, autoridad y conocimiento. ¿Cuáles son esos ejemplos que yo uso? ¿Cuál es el lugar de estos enfoques, ¿cierto?, en el discurso que yo les transmito a ustedes? Cuando hablo de los momentos de vida, cuando hablo de las razas, ¿cuál es el lugar de qué grupo? ¿Sí? Y ese currículo, ese discurso oculto es uno de los más importantes, ¿sí? Porque mandamos mensajes y tenemos muy incorporados ideas muchas veces racistas o que violentan la identidad de género en las personas, ¿cierto? O que, no sé si lo hablamos la vez pasada, estoy segura de que sí, pusimos el ejemplo de yo te escucho a ti, que nunca has ido a la universidad, y te escucho porque soy respetuoso, pero invalido tu conocimiento de entrada porque no eres universitario, ¿sí? A veces caemos en errores de este tipo, ¿sí? Creemos que los otros no saben, que los que sabemos somos solamente nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo legitimamos el conocimiento del otro desde su experiencia de vida, ¿sí? Todos sabemos cosas distintas y cómo a través de la gestión del conocimiento podemos validar esa información. Entonces, todos estos currículos, que son 5, digamos que entran a operar y son unas categorías que están allí que permiten un discurso acerca de la solidaridad, que permiten efectuar la solidaridad, que permiten la praxis de la solidaridad, pero sobre todo nos permiten revisar si efectivamente estamos siendo solidarios o no lo estamos siendo. También, además de ser un instrumento para construir, como hablábamos ayer, es un instrumento que nos permite revisarnos. Tiene que ser por la doble vía. Hay un ejercicio también aquí de las dimensiones de la solidaridad en clave de su mirada epistemológica, ¿sí? Entonces, cuando esa solidaridad se aborde desde una mirada técnica, ¿sí? Fundamentada en el control mediante la acción, unos acuerdos con unas reglas basados en leyes, con un fundamento empírico. Entonces, ¿cómo llegamos a unos acuerdos de manera empírica y hacemos un ejercicio de la solidaridad desde allí? ¿Sí? Creemos que estamos siendo solidarios cuando
o mejor, pongámonos trágicos, solamente cuando compartimos las onces que trajimos todos. Entonces, a la hora del almuerzo, cada uno le da un pedacito de pan que trajo a los otros. Eso es solidaridad, ¿sí? Podemos fundamentar técnicamente o podemos controlar técnicamente las acciones de la solidaridad. También hay un ejercicio o una mirada práctica y esta se fundamenta en la comprensión del ambiente mediante la interacción, lo que dice aquí, basada en una interpretación consensuada del significado. Entonces, ¿qué entiendes tú por solidaridad? ¿Qué entiendo yo por solidaridad? Y cómo generamos unas ideas, unas comprensiones acerca de la solidaridad y llegamos como a esos acuerdos comunes. Una mirada crítica, ¿sí?, de la solidaridad sería o tiene como propósito la emancipación y la potenciación para comprometerse con una acción autónoma, ¿sí? Es una mirada crítica que permite una construcción social. Va más allá de lo técnico, va más allá de lo práctico, probablemente conjuga todo esto, pero cómo nos sitúa en un lugar distinto que nos permite hacer de la solidaridad un ejercicio en nuestro saber y en nuestra relación con los otros y con el mundo en nuestro cotidiano. El ejercicio de la solidaridad pues tiene como fundamento todo el tema de la acción y la reflexión. Es decir, que es una acción reflexiva que va más allá de la acción a la reflexión y de la reflexión a la acción. Es decir, que se construyen mutuamente. En la medida en que yo actúo, digo, hice bien o no hice bien, o en la medida en que pienso primero y digo, voy a hacer esto con este propósito, lo puedo hacer también. Digamos que por las dos vías es acertado hacerlo. Digamos que son connaecesarias. Es necesario actuar y reflexionar, es necesario reflexionar para actuar y digamos que constantemente hay que hacer ese ejercicio de actuar y reflexionar. Se construye sobre bases reales, sobre la situación presente de colectivos y es un fiel reflejo de las aspiraciones de los seres humanos. No es algo que es interplanetario, ¿sí? Es transnacional. Responde a unas realidades propias y a unas condiciones propias de unos colectivos que existen, que están hoy en el 2022 en unas condiciones en donde aquí puede haber guerra, aquí puede haber pobreza, aquí puede haber una situación de narcotráfico, pero son condiciones reales, ¿sí? Debe ser esa plataforma que le permita alcanzar las aspiraciones a los seres humanos. Los derechos humanos tienen que ser eso que permita ese desarrollo pleno de los intereses y que permita que efectivamente cada uno, desde, por supuesto, sin pasar por encima de los otros, logre esa plenitud de habitar el mundo, ¿sí? Como logro gozar de agua potable que me vivifique, como logro alimentarme con alimentos naturales, no ultraprocesados, que mi economía me permita consumir fruta, consumir verdura, consumir carnes o lo que sea. Que el entorno en el que yo esté sea limpio, puro, que no esté contaminado. Como todo eso está allí y me permite, esas son las aspiraciones básicas humanas. Entonces, que eso sea posible, que eso se dé. El mundo trabajado en la praxis es el mundo creado, ¿sí? El mundo de lo no natural, construido. Por ende, es apto para ser transformado mediante el trabajo. Como ese trabajo conjunto, esa acción conjunta con los otros, nos va a permitir efectivamente lograr esa equidad, lograr esos ambientes, esos espacios que generen que efectivamente tenemos ese pleno desarrollo de nuestros derechos. Entonces, la invitación aquí es que por medio de la praxis se construye el significado de la cosa, ¿sí? No por ello es absoluto como el concepto de solidaridad. Como
deconstruimos esa palabra que es tan común para volverla, para robustecerla, para volverla fuerte, ¿sí? Porque hablar de solidaridad internacional y no usar una palabra distinta, porque es la que tenemos. Pero cómo tenemos que amasarla y cómo logramos revisar todo lo que significa y el alcance que tiene esa palabra y la fuerza que tiene esa palabra, lo que implica esa palabra para que efectivamente sea, ¿sí? Para que sea en plenitud, para que se convierta en un derecho y no en algo que está allí en un imaginario colectivo, sino que efectivamente es, ¿sí? Entonces, en esa medida es un principio convocante, es un derecho convocante, es algo que se genera con los otros y que tiene poder de transformación únicamente con los otros. Como esa pregunta que nos hacíamos, ¿qué es eso que solo no puedo transformar y que solo con los otros puedo lograr? La solidaridad, ¿sí? Hola, Necesito, señor. señor. Sí, sí, me escucha, discúlpeme. Está bien, Alessandro, te escucho súper bien. Bueno, buenas tardes al resto de compañeros y compañeras. Saludarle también a usted. Pues me parece interesante la presentación, la temática. Me quedan varias dudas si es que en algún momento, si nosotros hemos seguido pues esta orientación al pie de la letra, o si es que nuestras acciones no van encaminadas a, digamos, a toda esta orientación, que de hecho creo que sí. De hecho, creo que se puede teorizar es en base a lo que algunas personas podemos hacer desde la solidaridad y bueno, desde la pedagogía, como usted explicaba, que se puede reflexionar nuestra praxis, mejorarla como tal. Voy a hablar pues de un caso puntual, en el caso de algo que pues se estaba hablando con el profe Galeano acerca de un documento que él nos ha dejado, en donde está tratando ese documento acerca de un filósofo caraqueño, Simón Rodríguez, y este señor pues planteaba que pues las naciones emergentes en el Nuevo Mundo, en el caso de América, necesitaban de individuos que tuvieran un nivel de civismo bastante pues configurado, pues que le permitieran aportar a la configuración del Estado. En el caso, por ejemplo, de Sincelejo, pues capital de un departamento biodiverso por sí, culturalmente y en cuanto a lo natural, tiene las cifras de informalidad más altas del país. Entonces, esa cuestión del voluntariado, de que la persona tiene que ser solidaria y demás, no es que no se dé, o sea, sí se puede dar, sí se da como tal, pero pues hay ciertos condicionantes, en este caso socioeconómicos, que afectan un poco que ese concepto haga mella en las personas o que la persona siempre lo tenga presente. Pero yo tengo que ser solidario, pero cuando de pronto no puedo llevar el sustento diario a la casa, ¿cómo lo puedo hacer? Se me puede dificultar en cierta parte. Entonces, la cuestión también acerca de ser solidario es ver quizás en cierta parte cómo en este caso las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas le permiten o le dan ciertas posibilidades a esa persona para cumplir con esos requisitos de la solidaridad. Entonces, a mí me parece muy curioso eso. O sea, por ejemplo, problemáticas que vivimos en Colombia, que de pronto se pueden vivir también en los 4 países que estamos acá presentes. O sea, si es que no hemos seguido a pie la letra, ¿qué ha pasado ahí? Es cuestión económica, cuestión política, son dudas pues que me planteo y también se las hago saber. Pues te agradezco mucho y me haces pensar efectivamente en que si nos damos cuenta y si retomamos como el inicio de este espacio de conferencia y de reflexión, este tema de la solidaridad internacional viene con fuerza a quedarse más o menos en el 2005. Es decir, que es un tema muy reciente, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso que tú dices? Más allá de esa mirada individual, si eso pasa en Sincelejo, en uno de los barrios de Sincelejo o en una de las veredas en Sincelejo, donde la economía está tan difícil que a veces no nos alcanza para ser solidario porque no alcanza para el sustento propio, ¿cierto? Eso hace activar una mirada
más allá. ¿Qué es lo que pasa? No es que yo, Andrea, no quiera compartir con los otros, es que efectivamente no lo puedo hacer porque mis recursos en este momento no me dan para hacerlo. Entonces, mira que ese mismo hecho es el que pone como en alerta, ¿sí? Es ese mismo hecho de reconocer que no podemos ni siquiera ser ya generosos entre nosotros, es lo que pone alerta en las naciones y dice, mire, no es posible o no está siendo posible darle cumplimiento a la promesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No está siendo posible, ¿sí? Porque tenemos que mirar conjuntamente como nación, como país, qué es lo que está pasando. Hay una afectación económica en Latinoamérica, en Colombia, en un lugar que se llama Sincelejo, en la vereda tal, ¿sí? Porque es que nos está afectando a todos los ciudadanos del mundo. Entonces, mira que esto que tú propones en tu intervención es lo que obliga a que hagamos una relación distinta, a que la solidaridad, más allá de un principio o de una idea, pase a ser algo real, ¿sí? Que obliga a las naciones, a los presidentes, a los organismos no puedo decir multilaterales, ya puedo decir, a los organismos multilaterales a revisar cuáles son las acciones que afectan efectivamente ese desarrollo. Entonces, uno por ese lado, ¿sí? Hay unas miradas de quiénes son los encargados de que nosotros gocemos efectivamente de nuestros derechos, los gobiernos, ¿cierto? Los estados, el Estado. Entonces, el Estado debe garantizar eso. Entonces, ¿cómo hacen? Se tienen que sentar todos y ver si las acciones de Ucrania están afectando aquí a las personas en Sincelejo. ¿Cómo las afectan? ¿No es posible? Sí, sí es posible, ¿sí? ¿Cómo la realidad de Venezuela nos afecta a Colombia y cómo afecta a la China y cómo afecta a los Estados Unidos? Sí, sí hay una afectación, directa, indirecta, más sentida, menos sentida, pero sí nos afectamos. Entonces se tienen que surtir esos diálogos entre los gobernantes, entre las naciones, entre los organismos de cooperación, para que empiecen a generarse unas acciones distintas, ¿sí? Y en esa medida también debe haber una mirada que permita una praxis distinta en nosotros como ciudadanos, más allá de que nuestros gobiernos en 2005, o sea, esto es un diálogo muy reciente, abordan ese tema, donde nosotros ya en el 2005 estamos siendo afectados en nuestra economía y en el desarrollo pleno de nuestros derechos fundamentales, nos obliga a nosotros también, voy a tomar las palabras de la organización Ashoka, para decir, tenemos que ser agentes de cambio, ¿sí? Y esto nos invita a nosotros, nos obliga a generar, si aquí en Sincelejo la gente no está logrando comer verdura todos los días, ¿qué vamos a hacer para que podamos comer verdura? ¿Qué puedo hacer yo, Alessandro, todos los días conjuntamente o con otras personas para activar la inteligencia colectiva y lograr que todos logramos, con la realidad que tenemos, generar unos mínimos que garanticen el bienestar de los que estamos aquí en Sincelejo, ¿sí? Entonces son dos miradas. Una, esa realidad transnacional, eso que va más allá del cotidiano, ¿sí? Que pasa a una esfera política, que pasa a una esfera de las naciones, donde hay unas responsabilidades de quienes deben garantizar los derechos de la ciudadanía, y esa otra mirada que es el cotidiano en el que se surte la solidaridad. ¿Cómo entonces empezamos a fracturar nosotros nuestro discurso y cómo somos conscientes de eso que nos propone nuestro compañero? ¿Sí? ¿Cuál es esa realidad inmediata? La persona que me encuentro allí en la calle, que no tiene comida, en mi familia, si alguien la está pasando mal porque no tiene trabajo, esto cada vez va siendo una realidad más sentida. Entonces, ¿cómo logramos hacer esas dos miradas? ¿Cómo logramos ir imponiendo esos nuevos discursos, esas nuevas formas de relación para que efectivamente haya un ejercicio práctico de la solidaridad? Tengamos la posibilidad nosotros desde nuestro voluntariado de ser transformadores de esa realidad social, relacionarnos
con la solidaridad como ese derecho fundamental, ¿sí? Yo tengo derecho a que el otro me ayude, yo tengo derecho a que los demás revisen cómo lo que están haciendo me quita o me violenta a mí en mi desarrollo. Entonces, gracias por esa intervención. Creo que eso que tú citas nos permite dibujar de una manera más práctica esas dos miradas que cita la solidaridad internacional. Bueno, entonces aquí una vez más, esa idea, esa noción de solidaridad, la idea es que lo revisemos en un plan de acción social, ¿sí? No es un concepto, sino una vez más nos refuerzan aquí, es una construcción cultural, ¿sí? No es algo que está ajeno a nosotros, no es algo que no logremos tocar, no es algo que no podemos ver o que tenga existencia fuera o que sea previa a la experiencia de la humanidad. No, la solidaridad tiene que ser algo que vivamos nosotros, que nos identifique, que nos acompañe, que diga de nosotros, ¿sí? Que nos permite interactuar con los otros. O sea, cómo gestamos una realidad distinta a partir de acciones solidarias, ¿sí? Cómo podemos efectivamente relacionarnos con los otros desde una mirada distinta y cómo sobre todo nosotros logramos poner en nuestros círculos de acción, como les decía, y nuestro círculo de acción inmediato es nuestra familia, ¿cierto? A veces nos cuesta mucho, pero ¿cómo en mi familia puedo ser solidario? Como Rafael, como Dilber, como Yasmín, en su día a día, en su sábado por la tarde, en su domingo por la mañana, como el lunes en el trabajo, como en el bus, convierten su vida, la permean de acciones solidarias. Esos tenemos que ser nosotros, ya con toda esta formación y con todas estas capacitaciones que hemos recibido, como tenemos herramientas para tener una mirada crítica que alimente esas reflexiones transnacionales desde una esfera política, pero cómo también logramos abstraer todo eso y hacerlo realidad en el cotidiano. Como en mi ejercicio voluntario con los adultos mayores, los que van a emprender o los que ya lo emprendieron, ¿qué significa hoy estar con esta persona y ser solidaria con esa persona, aquí, hoy, ya, en este momento, ¿sí? Cómo repensamos y fracturamos nuestro pensamiento y nuestras acciones. Vale. Hasta ahí. ¿Clarísimo? Listo. Yo asumo que sí, porque el que calla dicen que otorga, entonces yo asumo que está clarísimo. La solidaridad y su dimensión pedagógica como praxis social transformadora. Entonces aquí lo que estamos haciendo es retomar esas implicaciones. Todo esto son herramientas que usted pondrá en práctica en sus experiencias de voluntariado, en las organizaciones sociales en las que trabaja, en la implementación de su práctica profesional o técnica o en su humanidad sencillamente, ¿sí? O en todas las anteriores y en todas las anteriores, y como todas las dimensiones de nuestro ser están atravesados con estos principios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del plan del trabajo o de currículo, es saber que hay unas ideas que están escritas, que están formalizadas, o que hay unas ideas que se discuten con los otros, ¿cierto? Que requieren reflexiones, que requieren acciones arriesgadas y que permite hacer una revisión como de ese ejercicio académico o que obliga también a que podamos ejercer unas relaciones distintas. Entonces, en esa medida, en el marco de hacer una construcción colectiva, de un ejercicio voluntario, nos están convocando a que la solidaridad, ¿sí? En el marco de la educación, tiene que ser liberadora. ¿Y cuándo un ejercicio es liberador? Cuando yo tengo la posibilidad de decir, ¿sí? En esa medida,
el carácter de la educación y el carácter de la educación en términos de solidaridad es dialógica. Es decir, me permite el diálogo, me permite hablar con los otros y no se queda solamente en una acción de uno solo. No es una reflexión de Andrea con ella misma, sino que tiene que ser construida o tiene que emerger a partir de un diálogo con ustedes que están aquí, ¿sí? Como sus experiencias me permiten identificar estas acciones como acciones liberadoras, como acciones ciertas, la solidaridad como una verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el marco de nuestra acción voluntaria logramos efectivamente contribuir a que eso sea una realidad? ¿Cómo nutro? ¿Cómo con mi participación ayuda a tener esa otra mirada, a abrir a otras realidades? Miren que con el ejemplo que su compañero nos propone, con su participación nos propone una serie de ejemplos, nos propone una serie de imaginarios, nos propone otras reflexiones importantes que nos dibujan otras realidades o que nos permiten decantar esa realidad que tenemos presente, ¿sí? En esa medida, la idea es que todo lo que se construya en el marco del voluntariado sea acordado colectivamente y de esa manera, digamos que estamos haciendo un ejercicio también de hacer una colaboración práctica, ¿sí? En la medida en que pongamos en diálogo nuestros saberes o nuestras comprensiones, vamos a hacer un ejercicio de colaboración práctica, solamente en el ejercicio del diálogo, ¿sí? Entonces, clave tener esto presente en el diseño y en la implementación de nuestros procesos. Bueno, no sé si a partir de esto que hemos abordado como tema, pues cómo ven ustedes que entra a nutrir como todo su proceso, qué imaginarios tienen de la solidaridad internacional o qué ejemplos, quienes han trabajado con instituciones de cooperación internacional, han visto como estos procesos plasmados efectivamente en eso que pues que estábamos hablando. No sé si cuando les dijeron a ustedes tenemos una conferencia sobre solidaridad internacional, tenían claro de qué íbamos a hablar, si es nuevo para ustedes este tema de solidaridad internacional. Hay unos documentos, como les decía, hay unos mandatos, ¿sí? Que surgen en el 2005 y son unos documentos pues que se pueden consultar, que son de carácter internacional y que están allí porque son los que dan la directriz efectivamente a la implementación de la solidaridad internacional. Entonces quisiera escucharlos un poco, si hay preguntas, si hay comentarios frente a la expectativa y frente a lo que implica este ejercicio de la solidaridad internacional. ¿Quién nos quiere contar? Leticia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo Bueno, estás, Leticia? ¿Cómo te muy bien. el tema de solidaridad internacional? ¿Cómo ves que se efectúa? Si tenías claridad de las dimensiones de la solidaridad internacional y que hacía referencia a todo esto, ¿qué imaginario tenías tú acerca de esto? Bueno, primero que nada, creo que estoy como un poco sobresaturada de información en este momento, porque yo ya, por mi carrera, yo ya había estudiado lo que era la cooperación internacional, ¿no? Entonces, cuando estudias la cooperación internacional, siempre dan por hecho como, ¿sabes qué? Pues esto, la cooperación incluye la solidaridad o viceversa. Y es como que nunca se detienen a explicar claramente qué es la solidaridad, qué es lo que implica. Y sobre todo algo que mientras iba mencionando, y casualmente lo mencionó cuando una compañera hizo su intervención,
de cuál es el rol de cada persona, si yo viva en el fin del mundo y la otra persona pueda vivir al otro extremo, como qué es lo que implica, ¿no? Mi sola existencia, la existencia de mis acciones. Entonces me fue muy como cálido el hecho de saber que varias cosas de las que he visto, o sea, sí están implicadas, sí me pueden funcionar y sobre todo que no es algo que solamente aparezca así de la nada. Tiene un nombre, implica, y en este caso es la solidaridad internacional, que forma parte de ello. Es algo que no, muchas veces ignoramos, ¿no? Como que damos por hecho que ya pasan las cosas, esto ya pasó, ya sucedió, así se queda. Pero realmente el hecho de que en este momento estemos hablando, o por lo menos escuchando más a fondo de solidaridad internacional, es como decir, ¿sabes qué? Tiene un nombre y puedes participar y no es tan difícil, es como algo que también comentabas de esta interconexión del mundo, que bueno, eso es prácticamente el nombre que se le da, estamos tan interconectados, tan globalizados, que es como que sabes que ya no es tan difícil como hace unos años de que yo ahorita no puedo hacer nada por personas que están al otro lado del mundo, ¿no? O sea, hay la facilidad que hay, la interconexión, las comunicaciones, toda la cosa, es algo que asusta, pero que a la vez motiva, ¿no? Porque es como que sabes que ya no puedes simplemente dar la espalda a todo. Hay una forma de ayudar, hay una forma de trabajar y es algo abrumador, porque le digo, o sea, yo había estudiado cooperación internacional, pero nunca de fondo solidaridad internacional, y es algo que ahorita como que me estoy autorrecriminando, de que si sabes que debiste poner más atención en solidaridad internacional, pero es sorprendente, o sea, por lo menos ahorita estoy como abrumada, estoy como que wow, no sabía que implicaba todo, porque desde pequeños nos dicen, hay que ser solidarios, es como los valores que te enseñan en la primaria, y de, ¿sabes qué? Hay que ser solidario, ajá, ¿y qué es ser solidario? Pues ayuda a los demás, y ahí se quedó, no te explican más, no te dicen más, y siempre te dicen, ayuda al que está al lado, pero nunca te ponen en contexto, ¿sabes qué? Puedes ayudar al que está al otro lado del mundo, y es algo genial, y es algo que ahorita, pues que ya tengo más claro como esto lo que nos comentaste, fue algo abrumador, pero que me siento bastante bien con ello, así que creo que eso es lo que podría aportar. Gracias, Leticia. Muchas gracias porque mira que reafirmas un poquito eso que hablábamos hace un rato y es como esos conceptos parece que estuvieran claros, pero efectivamente no lo son, ¿no? Como eso, esa idea pareciera que fuera común a todos, pero efectivamente no lo son. Entonces, siempre hay un dicho que siempre se me olvida, pero es algo así eh, como, como, bueno, algo que como que por hacer más termina uno haciendo menos, ¿sí? Entonces cuando te dicen ayúdale al que está al lado, uno ayuda desde lo que uno cree que ayuda, ¿sí? Desde lo que uno cree que el otro necesita, pero nunca nos dijeron que solidaridad era también escuchar al otro y preguntarle al otro qué necesita para saber, para que mi ayuda sea efectiva, ¿cierto? Para que sea una ayuda respetuosa, para que sea una ayuda enmarcada en un diálogo, que es lo que nos propone la solidaridad internacional, ¿sí? Mira que uno de los principios fundamentales es como es un espíritu de unidad entre los pueblos, los estados y las organizaciones. Entonces, ¿cómo buscamos esos puntos comunes? ¿Cómo nos reconocemos? Ya que diga espíritu de unidad, es que empieza a deconstruir esas barreras de primer mundo y tercer mundo y segundo mundo y los subdesarrollados y los desarrollados y los países en desarrollo y los que no están tan desarrollados. Sí, es que... No, perdón. Bueno, efectivamente es como comentabas. De hecho, algo que me viene mucho literalmente es cooperación internacional. Que cuando estudias la historia de la cooperación internacional, siempre te dicen que al principio eran los países del norte tomando las decisiones del sur, ¿no? Los objetivos del milenio, por ejemplo, son considerados como, en materia de cooperación internacional, el gran fracaso de lo que intentó hacerse, porque al fin y al cabo, ¿qué fue? Los objetivos del milenio, pues fue países del norte hablando de problemas de países del sur, pero en ningún momento incluyeron a países del sur a conversar sobre ello, ¿no? Siempre dijeron... Se te fue el sonido. ¿O soy yo? Leticia. ¿Alguien más está escuchando a Leticia o se me fue a mí solamente el...
No, sí, como que falló su conexión. Ok. Ya no se escucha. Sí, falló la conexión de Leticia. Bueno, pero básicamente, ese aporte que nos está haciendo Leticia me parece fantástico y es como otros deciden por nosotros, ¿no? Como aún siendo ajenos a la realidad, o hay una idea de que porque se tiene, entonces, como yo tengo dinero, tengo la posibilidad de intervenir en la vida del otro. Porque yo sé unas cosas, tengo la posibilidad de decirle al otro cómo debe vivir y cómo debe hacer las cosas. Entonces, hacer esa reflexión en nuestra vida cotidiana ya nos pone en un lugar distinto, ¿sí? Ya no es esa solidaridad que abruma, ¿sí? Sino es una solidaridad que abraza, ¿sí? Ya no es que la epifanía del otro, la llegada del otro es violenta, ¿sí? Sino cómo me recibe con lo que soy, en todas las dimensiones de mi ser, cómo me permite ser, cómo me reafirma y cómo esa relación con el otro me hace una mejor persona, ¿sí? No es como me agrede, no es como, mire, usted como no pudo y como no tiene, entonces venga, yo le digo, para que usted sea, haga y viva como yo creo que usted debe vivir, ¿sí? Que es como toda esta historia que nos ha agredido constantemente desde el colonialismo que han vivido todos nuestros países. No sé si ya se recuperó la señal de nuestra compañera, ¿no? Tal vez no. Bueno. Leonela, perdóname si estás por aquí, sí quisiera preguntarte por la experiencia de la implementación, por ejemplo, con organismos de cooperación internacional, en el marco de la implementación de esos procesos, el concepto de solidaridad internacional fue fue un principio fundamental en lo que se hizo o nunca lo hablaron o no sé si nos puedas contar un poquito ese ejercicio ya que te tengo como referente de ese ejercicio de cooperación internacional reciente. Mientras Leonela calienta motores, quiero leer aquí la participación de Rafael, que nos habla que un mal apoyo puede dar lugar a nuevos problemas. Absolutamente de acuerdo contigo y creo que lograste decir lo que yo no pude. Pienso en las ayudas a los niños en África que reciben libros pero no comida, o lo que hablaron antes de tenis de 43, donde la gente calzaba máximo 40 y no usaba tenis. Efectivamente, eso es. Un mal apoyo, una mala lectura de la realidad, una no escucha activa del otro y de su realidad puede, por el contrario, torpedear esa realidad y esa buena intención de ayudar. Leonela, no sé si estás por ahí y nos quieres compartir. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Leonela. ¿Cómo les va? Muchas gracias, profe. Bueno, como dije anteriormente, la colaboración que yo hice recientemente fue con la organización USAID. Pues yo creo que no se habló del término solidaridad en sí, porque creo que es algo que muchas veces damos por sobreentendido, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, si bien las acciones se van encaminadas a ser solidarios, no se habla en términos de la gestión de proyectos en cómo nosotros vamos a implementar esa solidaridad. Entonces, en este caso, creería que la respuesta pues no la vimos porque creo que es algo que se sobreentiende, sin embargo, creo que debería de ser tomado en cuenta y por eso es necesario pues un módulo como este. Perfecto, Leonela, muchas gracias. Jason, no sé si estás por ahí y nos quieres compartir cómo ves todo este tema de la solidaridad internacional. Sí, aquí estoy. Vale, Jason. Bueno, el tema de la solidaridad, de la solidaridad internacional, pues digamos que viene siendo algo que se ha manifestado durante años y yo creo que la mayor muestra de toda esta solidaridad internacional pues se ha dado a través de voluntariados como este. O, por ejemplo, yo la verdad yo tenía muy poco conocimiento de todo esto del voluntariado
hasta más o menos el 2015 fue que inicié con un voluntariado, que es un programa, no sé si lo has escuchado, se llama Techo, Sí. que se enfoca pues en ayudar a personas totalmente vulnerables que no tienen, digamos, que una vivienda. Y la organización como tal es internacional. Asimismo, por ejemplo, está la Cruz Roja, que también es internacional, y muchas otras. Entonces, digamos que todas estas practican el principio de solidaridad internacional. Y es un tema que pues ahora mismo todavía estoy, digamos que asimilando, y pues creo que la mayor muestra de esa asimilación es a través de esta alianza. Fantástico, sí, me parece que este es como la plataforma perfecta y el marco perfecto para hablar de solidaridad internacional. Pareciera que no fuera tan, como dicen ustedes, la expresión que han usado mucho es abrumador, ¿no? De que realmente es algo que por primera vez va más allá, pues bueno, por primera vez no, pero sí va más allá de eso que normalmente hacemos, ¿no? Creo que empieza a poner otros discursos sobre la mesa, otras formas de relacionarse entre los gobiernos, hay un reconocimiento de unas equidades, hay unos intereses comunes por acabar con la desigualdad, rescatar de alguna manera todo eso que promete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me parece que es muy pertinente, ¿no? Pareciera que se desdibujara constantemente y que todas esas ideas políticas, sociales, esos intereses económicos de unos, lograran pasar, ir más allá y de alguna manera acabar con la soberanía de los países, acabar con esa posibilidad de desarrollo pleno de los derechos humanos y de las libertades individuales, ¿cierto? Entonces, hacer un ejercicio de decantar y de revisar bien el concepto de solidaridad internacional, lo que significa, lo que convoca, creo que va muy en clave con todo esto que hemos venido hablando durante estos días, durante esta semana, acerca de lo que significa vivir con los otros, acerca de lo que significa el buen vivir y acerca de lo que significa el bien común, ¿sí? Toda esa posibilidad de reconocer, de rescatar, de saber que nuestros derechos tienen un lugar, ¿sí? Que deben ser prevalentes, deben ser preferentes, pero que además hay alguien como instancia, como institución, que tiene la obligación de cuidarlos, ¿sí? Y que, con el ejemplo que nos citaba Alessandro, el comentario de Alessandro, lo que nos permite es ver que además de esta persona hay otros organismos afuera revisando que en sus realidades también está pasando lo mismo que aquí y es un quiebre en esa posibilidad del desarrollo pleno de los derechos. Entonces cita y convoca a una mirada conjunta sobre cómo esta no posibilidad de desarrollo, esta no posibilidad de contar con ese libre desarrollo de nuestros derechos y de nuestras libertades cuenta como un problema global. Así que cómo nos convoca a comunidad, a ser comunidad planetaria, a ser una comunidad transnacional que se siente a ver cómo efectivamente logramos implementar acciones, ¿sí? Políticas económicas, sociales que salvaguarden esos derechos humanos, ¿sí? Y cómo nos obliga a nosotros como agentes de cambio, desde una mirada crítica, efectivamente, a tener acciones que permitan de manera preventiva, reactiva o de cooperación internacional, acciones claras y concretas que transformen realidades, ¿sí? A trabajar mancomunadamente con los otros, a revisar el contexto mundial. Por eso estar informados es importante, por eso estar al día con esos diálogos que se gestan con organismos multilaterales, lo pude decir bien, es posible, ¿sí? Cómo buscamos un desarrollo justo y sostenible y qué tiene que ver y qué tenemos que ver nosotros como
como voluntarios, como transformadores en esos discursos, ¿sí? No son problemas de la política nacional solamente, ni son problemas de política internacional, sino cómo efectivamente nuestras acciones hacen efectivos esos discursos, empiezan a crear otras narrativas y nos permitimos efectivamente generar otras opciones de vida, otras acciones en la vida que permitan esa unidad entre los pueblos, entre los estados, y por pueblos, no sé si vieron estos días en el Cauca, aquí en Colombia, por ejemplo, permítanme que ponga el ejemplo de Colombia, pero nuestras comunidades afro e indígenas enfrentadas por territorio, ¿sí? Entonces, como en un mismo país, como dos pueblos hermanos se enfrentan queriendo bienestar, ¿sí? Queriendo el buen vivir. Entonces, no muy lejos de nuestras casas, no muy lejos de nuestras realidades, no muy lejos de nuestro cotidiano, se establecen esas condiciones reales, ¿sí? De transformación social. No sé si hasta aquí tengamos alguna otra pregunta. No sé cómo ven ustedes todo este tema de implementación de la solidaridad internacional como ese concepto tan macro, tan grande, pues que pueda afectar un ejercicio de voluntariado y a qué nos convoca, ¿no? O sea, básicamente cómo resuena esto que es el objetivo, y cuando hablamos de la solidaridad como pedagogía es como todo este discurso que viene de las Naciones Unidas y de un ejercicio transnacional con unos documentos de cooperación internacional o diálogos internacionales logran afectar nuestras realidades y logran como dibujar otros escenarios posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo entra esto también como a permear estos ejercicios? Y quiero citarles aquí un ejemplo que usamos mucho, digamos que dentro de nuestra cultura, y es aquí en la praxis como elementos constituyentes de la acción y la reflexión, y es que a veces hacemos cosas porque nos han dicho, pues porque vemos que así se hace, ¿sí? Porque vemos que así funciona, y no nos detenemos a revisar cómo efectivamente esas acciones, aquí hay como una, no sé, como un cuento que se cuenta como tradicionalmente en nuestra cultura, y es de una pareja de recién casados que la esposa quiere tener un detalle con su esposo y le hace como un pescado frito. Entonces, cuando ella le sirve el pescado frito, se da cuenta que en su primer aniversario, en una fiesta especial, ella aprende a preparar pescado y entonces le sirve a él, en el marco de ese homenaje, esa cena, pues el pescado sin cabeza. Entonces le dice como, oye, ¿dónde está la cabeza del pescado? Lo que a mí más me gusta del pescado es la cabeza. Y ella le dice, no, yo no sé, lo que pasa es que en mi casa, tradicionalmente, el pescado se sirve sin cabeza. Entonces ella llama a su mamá y le pregunta, oye mamá, lo que pasa es que le serví el pescado a mi esposo y él me dijo que por qué el pescado no tiene cabeza. Y ella dijo, yo no sé, yo siempre he servido el pescado sin cabeza. Entonces ella llama a su abuela, ¿sí? Ahorita hacemos ese análisis, pero llama a su abuela y le pregunta, abuela, ¿tú por qué sirves el pescado sin cabeza? Me pasó esta situación con mi esposo y ella le dice, mira, yo sirvo el pescado sin cabeza porque tenía una paila muy pequeñita. Entonces, como no me cabía el pescado, me tocaba quitarle la cabeza para poderlo fritar por los dos lados. Entonces, miren cómo culturalmente aprendemos unos roles, miren cómo culturalmente, digamos que desde el discurso de género también se nos ha enseñado y se nos ha transmitido que debe ser de una manera y no de otra. Miren cómo repetimos maneras de preparaciones culinarias, de roles en la familia, cómo
hacemos esto tradicionalmente sin saber, sin detenernos un momento a pensar si efectivamente eso que hacemos ¿sí? Está bien hecho, ¿sí? Porque no pensamos en que podríamos necesitar una paila más grande, porque no pensamos en que quien cocina es el hombre, o porque no esta mujer llamó a su abuelo a preguntarle y no a la abuelita, ¿sí? Porque la cocina tradicionalmente ha sido un rol de la mujer, ¿sí? Entonces, desde estas anécdotas, desde estos cuentos, desde estas historias, ¿sí? Que convocan realidades o que dibujan realidades, podemos entrar a hacer unas lecturas distintas. Cómo empezamos a fracturar esas narrativas y empezamos a generar unas transformaciones a partir de eso. Por ejemplo, todo el tema de los roles en los hogares, ¿sí? Es como ya no pasa de ser un problema de solamente la mujer, sino que ahora el título es Yo ayudo a hacer oficio, ¿sí? Pero no asumimos que el hecho de que nosotros habitemos un espacio físico implica que hagamos desorden, ¿sí? Entonces, como si yo entro a una casa, entro con los zapatos sucios llenos de tierra y por eso hay que barrer. ¿A quién le toca barrer? Al que entró. ¿Quién entró? Todos los que entraron deberían barrer, ¿sí? Tan sencillo como eso. Pero asumimos que hay unas personas específicamente, porque culturalmente nos han enseñado que es así, las encargadas de el cuidado de la familia. Entonces, el rol de la mamá es un rol de cuidado, ¿sí? El de papá es de proveedor. Históricamente nos han enseñado que hay unos roles que ahora estamos intentando hacer un giro porque las condiciones nos han obligado a ocupar otros lugares, a tener otros entendimientos, ¿verdad? Entonces, ha ido como quebrando eso y ha permitido identificar esos oficios y esos roles como algo que va más allá del género, ¿sí? Como una situación real. La situación real es todos comemos, ¿sí? Todos cenamos. Y cuando cenamos, se ensucia la loza. Y cuando se ensucia la loza, alguien tiene que lavarla. Como esa situación real no está asociada necesariamente a un discurso de género, sino a un ejercicio práctico del buen vivir. Entonces, tener los platos limpios será una condición importante para poder volver a alimentarnos bien, ¿sí? Pero como un ejercicio de relación distinta con esa realidad. Sí, soy clara en pan de hoy, ¿sí? Como esas realidades prácticas me permiten revisar y hacer un quiebre, un ejercicio reflexivo sobre la acción. Así sea, y sobre todo donde nosotros como voluntarios, como agentes de transformación social, como agentes de cambio, tenemos que revisar es ahí en el cotidiano, en esas acciones pequeñas, ¿sí? ¿Quiénes son los adultos mayores en nuestra sociedad? ¿Cuál es el lugar de ellos, ¿sí? Cómo esa idea de la presencia del adulto mayor en nuestras vidas la tenemos incorporada en la vida. ¿Cuál fue mi relación con mis abuelos, por ejemplo? ¿Cuál es mi relación o mi historia de vida con el adulto mayor? ¿Cómo me relaciono y cómo me acerco en el marco de un voluntariado en términos de acciones solidarias y cómo mi práctica es una práctica reflexiva, ¿sí? Como esas acciones, esa interacción con ellos me devuelve a mí una serie de aprendizajes que me permiten a mí ser mejor ciudadano del mundo y generar unas narrativas distintas y ocupar un lugar distinto, ser responsable de mis acciones, tener la capacidad crítica de ver cómo esas acciones de otras esferas afectan mi realidad, ¿sí? Cuáles son las ideas que nos han dado socialmente acerca del género, de la edad, de lo útil, ¿sí? De la, ¿cómo se llamará eso? Como de la vigencia de los discursos o de la pertinencia de los discursos a partir de unas categorías, ¿sí?
cómo vamos rompiendo esas ideas, esas ideas que nos han transmitido generacionalmente, logran quedarse en nuestro inconsciente, en nuestra práctica cotidiana, y cómo nos relacionamos con eso, ¿sí? Entonces, esa invitación a que en su ejercicio de voluntariado podamos efectivamente deconstruir todas esas ideas que vamos teniendo, cómo esas acciones nos permiten reflexionar, cómo esa reflexión se constituye en unas acciones nuevas, abraza unas realidades efectivas y nos permite tomar distancia para que de una manera crítica logremos hacer una transformación. ¿Cómo nos relacionamos con el ejercicio político? ¿Cómo ocupamos cómo hacemos uso de nuestro ejercicio, de nuestra ciudadanía también en esa relación con los otros, ¿sí? Entonces, un poco esa mirada en la que he hecho bastante énfasis es la que nos permite tener acciones, digamos que permear la sociedad de la solidaridad como una práctica, ¿sí? Como un ejercicio pedagógico. Y nos permite ser consecuentes con lo que quiere la solidaridad internacional. ¿Cómo hago vida yo eso? ¿Cómo favorezco esas relaciones internacionales? ¿Qué tienen que ver esas relaciones internacionales conmigo? ¿Sí? Y cómo yo hago efectivo, no sé si tienen presente esa conversación que tuvimos en donde hay unas situaciones que los estados garantes de derecho deben resolver y que nuestros voluntariados en estos países en vía de desarrollo se convierten en resolver una necesidad básica que debería estar cubierta por los gobiernos. ¿Cómo entramos nosotros con los voluntariados eventualmente a subsidiar o a subsanar eso que los gobiernos no hacen? ¿Sí? Porque se ejecutan mal los recursos, porque lo que sea, ¿sí? Porque hay una mala administración, por todo el tema de corrupción, como esa carencia de la presencia del Estado y de la responsabilidad del Estado se convierte en un ejercicio del voluntariado. ¿Qué significa el voluntariado en otros lugares donde los gobiernos responden por sus ciudadanos, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas de voluntariado o cuáles son los voluntariados que se ejercen en los países de primer mundo o en los países desarrollados? ¿Cuál es el rol de voluntario allí? ¿Sí? Esa pregunta es clave y esa mirada crítica nos debería situar a nosotros en un ejercicio político también, en esa posibilidad de proyectar nuestras acciones hacia un ejercicio del voluntariado que sea solidario en su práctica, que sea reflexivo en su práctica, pero que a su vez haga denuncia, ¿no? Que también sea corresponsable y le dé lugar a la instancia gubernamental que tenga que hacerlo. Cómo activamos esas vías de diálogo también para que estos ejercicios de voluntariado logren trascender y vayan a enmarcarse un poco en la justicia social, ¿sí? Como de alguna manera también logramos llamar la atención, capturar la atención de las instancias de gobierno para que respondan por las necesidades que a veces son abandonadas en estos gobiernos de nuestros países que normalmente son centralistas, que están fijos o tienen un alcance más fuerte en las ciudades capitales y que esas realidades que están afuera están consideradas como realidades un poco invisibilizadas, ¿sí? Y que cuando se gobierna desde un gobierno centralizado, creemos que todo el país necesita lo mismo,
¿sí? Pero resulta que las ciudades capitales normalmente tienen unas realidades distintas, no solo en sus condiciones físicas, sino en sus condiciones culturales, en sus realidades socioeconómicas, y requieren de una redistribución de atenciones, de una redistribución de pensarse en estas ciudades que están afuera distinto, ¿sí? ¿Y cuál será nuestro papel allí para convocar esa mirada de los gobiernos nacionales hacia esa distinción en términos de las necesidades propias de esas realidades, ¿sí? No es la realidad de un país, son las realidades, ¿sí? Porque ya rompemos el discurso y la solidaridad internacional rompe el discurso de alguna manera de las igualdades para reconocernos en las diferencias, ¿sí? Todos tenemos derechos, pero todos tenemos necesidades distintas. Y las condiciones de mi vida son probablemente diferentes, no buenas, ni malas, ni mejores, ni peores, sino diferentes a las de otras personas. Y yo necesito unas herramientas o unas garantías distintas para hacer el ejercicio pleno de mis derechos, probablemente a las que Jason o Alessandro o Adita o Rafael necesiten para el pleno desarrollo de sus derechos, ¿sí? Cómo esas acciones permiten ese quiebre y cómo podemos lograr agudizar esa mirada crítica para poder lograr hacer esa transformación social, para poder hacer también esa denuncia, para poder hacer ese llamado convocante, para poder saber y aterrizar esos diálogos que hay aquí, transnacionales, que hay en los organismos de cooperación internacional, cómo interactuamos nosotros aquí en la vereda Las Palmas, o allá en Oaxaca, en la realidad propia, cómo interactuamos desde ahí, desde ese lugar, con los organismos de cooperación internacional. Cómo cuando entremos en diálogos con ellos, podemos acudir a la solidaridad internacional como una nueva forma de relacionarnos. Más que nueva forma, es como dándonos un lugar distinto, reconociéndonos como iguales y reconociéndonos como diferentes al mismo tiempo, con necesidades distintas. ¿Y cómo logramos romper con esos diálogos que tradicionalmente nos enseñaron que debíamos tener, así como la historia de la señora de la que frita el pescado en la paila? ¿Cómo logramos deconstruir esa idea que nos vendieron, que solamente la mujer cocina y que solamente el pescado se hace sin cabeza o que solamente el pescado se come frito? ¿Cómo paramos un momento, tomamos distancia y decimos, hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Podemos reinventar formas para hacerlo, para abordar el problema distinto, para generar soluciones. Hay organismos multilaterales, hay recursos económicos dispuestos para esto en el planeta, hay personas que lo han hecho distinto, hay realidades similares que han implementado otras estrategias. Entonces tenemos que convocar y tenemos que acudir a esa solidaridad internacional como práctica pedagógica, como acción reflexiva que nos permita hacer transformación social. De esta manera voy dando cierre a esta conferencia que tuvimos el día de hoy acerca de la solidaridad internacional. Quiero saber si hay preguntas, aportes y cómo se quedan con este tema que hemos abordado en la práctica de su ejercicio voluntario. Ojalá que podamos participar otros. Acuérdense que la motivación en este espacio es a que todos podamos decir, porque lo que todos sabemos es importante y porque solo a través del diálogo con los otros, y por eso yo los empujo un poquito a la participación, porque solamente su voz es la que nos va a permitir construir esas otras realidades. Entonces, no sé si alguien más quiera
hacer algún aporte. Gracias, María. Stephanie, Solange, Samantha, Rosalinda, que no te he vuelto a escuchar, Jacqueline, Yurem, ¿cómo te vas con todo este tema? Rico poder escuchar también esas perspectivas de ustedes y ver cómo este espacio también inyecta saber, reflexión o preguntas a partir de estos ejercicios que estamos haciendo. Yurem nos dice que gracias por todo. Se va con ansias de ayudar. Espérate que no alcanzo a leer. De ayudar, no se hace consciente de lo que realmente necesita la persona que uno desea ayudar y nunca se pone a hacer un análisis de contexto. Así es. Yasmín, ¿estás por ahí? Sí, buen día. ¿Cómo te fue a ti? Bien, también como que fue mucha información, entonces sí, como que me quedo analizándola toda, porque sí, eso estuvo muy, muy interesante y sí, eso es lo que comentan todos, ¿no? Que la solidaridad te la enseñan como un valor, pero hasta ahí, o sea, a lo mejor te dicen una definición y ya, pero no te enseñan como cómo llevar a cabo este valor, ser solidario como, ¿no? Hay veces que ni siquiera te enseñan a ser solidario en tu propio entorno, ¿no? Que también es algo que me llevo mucho de lo que comentaba hace un momento, ¿no? De cómo tener esta solidaridad en nuestro día a día, cosas tan sencillas, para a lo mejor en un principio no irnos a la solidaridad internacional, ¿no? Pero pues sí, empezar poco a poquito, empezar en nuestro entorno, empezar en nuestros hogares, en casa, en la familia, a lo mejor un entorno más grande, con amigos, con conocidos, con vecinos, y poco a poco ir, digamos, subiendo, ¿no? Pero sí, también saber que existe esa opción de una solidaridad internacional, que podamos apoyarnos entre naciones, también es muy importante tomarlo en cuenta y es importante que se lleve a cabo en su momento. Así es, y gracias por ese comentario porque creo que es importante saber que es un diálogo que está allí. Rosalinda, ¿tú quieres decirnos algo? Que la veo sin micrófono, pero no sé. ¿Tienes tu micrófono abierto? Bueno, pues no siendo más, creo que ha sido un espacio de trabajo importante, muy rico. Gracias por sus aportes y pues espero que nos volvamos a encontrar. Carolina, no sé si tú... No te estamos escuchando, tu micrófono está cerrado, parece. Creo que es mejor así, ¿sí? Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Parece que tuvimos un impacto alto en los chicos, entonces, nada, muy agradecida contigo por este espacio, por todos los contenidos que nos compartes e invitar a todos los voluntarios claramente a integrar todos estos conocimientos dentro de sus propios proyectos sociales que están haciendo en cada país y en el proceso de acompañamiento que vamos a tener de aquí en adelante. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy y recuerden que mañana tenemos la segunda a la misma hora por otro link, entonces para que estén muy pendientes de conectarse de manera muy puntual. ¿Listo? Recuerden que allí tienen la lista de asistencia y la lista de satisfacción para que hagan también la evaluación de la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Feliz tarde.